Como sabrán, este evento está organizado de la mano de la IEEE Dominicana, en conjunto con la red de Island Innovation y el Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Pucamaima. El día de hoy tenemos el honor y la oportunidad de presentarle una serie de charlas con el eje central de ciudades inteligentes y el propósito de promover la innovación y adaptación de estas tecnologías en nuestro país. En este aspecto, hemos decidido implementar la temática de ciudades inteligentes como eje principal del evento, ya que nuestro país ha presentado durante muchos años necesidades económicas, sociales y medioambientales que han impedido la apertura hacia la sostenibilidad. En esta actividad tenemos en el día de hoy la presentación de energía mini eólica urbana, ciudades hiperconectadas, microredes de generación renovables en redes de baja tensión, y terminamos con el panel Red Inteligente, la resiliencia y autocuración basada en microredes. Esperamos que este evento pueda ser de provecho y aprendizaje para cada uno de sus participantes y que al mismo tiempo sirva para crear capacidad, innovación y adaptación en nuestro país. Agradecemos nuevamente a la IEEE Dominicana y a Island Innovation por su colaboración con el Comité de Estudiantes. Y sin más que agregar, muy buenas tardes y espero que disfruten el seminario. Muchas gracias, director. Bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestra primera charla. Para ello, tenemos aquí a Alexander Vallejo. En primer lugar, las instalaciones eólicas de pequeña potencia presentan una característica que las dotan de una serie de ventajas adicionales respecto a la gran eólica, como una potencial mayor eficiencia global por las pérdidas evitadas en las redes de transporte y distribución, y que permiten la integración de generación renovable sin necesidad de crear nuevas infraestructuras eléctricas. Es por esto que el ingeniero Alexander Vallejo está a cargo de desarrollar este tópico, destacando el potencial que tiene este tipo de energía, los retos y el futuro de la energía mini eólica urbana. Alexander Vallejo Díaz es un profesional con 10 años de experiencia consolidada en el sector eléctrico, en las áreas de proyectos de ingeniería para mejorar procesos, ventas de soluciones eléctricas y comercialización de energía. Es ingeniero mecánico y doctorando en gestión energética para el desarrollo sostenible. Asimismo, es profesor e investigador en el INTEC IESL. De esta forma, damos formal inicio a esta charla técnica. Es importante destacar que vayan dejando sus preguntas en el chat, pues serán contestadas al final de la charla. Muchas gracias. Alexander, es tu turno. Ok, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Me confirman cuando puedan ver. Sí, le estamos viendo. Okay. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer por su tiempo y a los organizadores, como son el equipo de la Pucamaima, Island Innovation, también la sesión de República Dominicana de la IEEE, así como los organizadores del evento y todos los asistentes que están presentes. Como se mencionó, básicamente tengo experiencia en el área académica en los últimos 13 años y también en el sector energético, desde la generación hasta la comercialización de energía en el mercado eléctrico mayorista. En este caso vamos a abordar la parte de energía eólica urbana. Esta es una parte muy interesante en la que se está trabajando y deseamos aunar esfuerzos para tanto los desarrolladores de proyectos como también los investigadores desarrollar en República Dominicana y aumentar la resiliencia aprovechando la energía eólica. Esta energía eólica a escala urbana es a pequeña escala con relación a los parques, o sea, no está tan concentrada y va más diseminada y en los entornos urbanos, ya que hay un alto consumo por el tema de la concentración y la demanda energética. Entonces, básicamente en tal sentido, vamos a trabajar esta agenda donde se verá el potencial eólico urbano, vamos a comentar la situación problemática, los pequeños aerogeneradores eólicos, los principales parámetros para caracterizar el viento urbano,
los métodos de análisis que se están utilizando normalmente, así también como los resultados que se han obtenido al momento en las investigaciones que se han llevado en el INTEC y en el ISL, que son las dos instituciones académicas que estoy vinculado actualmente. Luego vamos a comentar muy rápido los retos y el futuro. Para los retos tenemos asuntos regulatorios, técnicos y ambientales, en esas 3 dimensiones básicamente. Y también en el futuro necesitamos aprovechar esto, este potencial, ¿verdad? Para los temas de la hiperconectividad y también alcanzar los objetivos de desarrollo. En cuanto al potencial urbano, aquí básicamente vamos a comentar rápido la situación mundial. Hay un 30% de consumo energético de la fuente primaria en los edificios, en las zonas urbanas, y esto se ha debido a principalmente en los países desarrollados y emergentes, donde las personas van emigrando desde las zonas rurales a la zona urbana. Y también ahí se concentra muchísimo la demanda energética. En tal sentido, pues esto tiene un tema con la demanda y el suministro de energía, ya que hay que cada vez más tratar de acercar la producción a la demanda y reducir las pérdidas de transmisión y todos los equipos misceláneos en un sistema eléctrico de potencia. Ok. El viento se ha registrado normalmente en los países con fines de agricultura y de aviación, pero no se ha registrado con fines de conocer su potencial energético para el desarrollo urbano. Aquí básicamente hay una oportunidad porque definitivamente el viento tiene un potencial que puede aprovecharse tanto para producir electricidad o como para refrigerar, vamos a decir, los efectos de la isla de calor que se produce en los países donde hay mucha construcción civil. Y en ese sentido, pues en todos los países, hasta los países desarrollados, tienen cierto delay midiendo el viento con fines energéticos. También es un poco costoso hacer las campañas de prospección. Evans básicamente establece una diferencia entre la norma de la IEC 61400, que subestima el viento para entornos urbanos. Es decir, que los procesos que están ahí descritos para caracterizar el viento, quizás en entornos urbanos deben de ser un poquito más refinados. Y por eso se hace una prospección o se usan otros métodos para constatar las variables registradas y analizadas. En este slide se pueden observar acá los pequeños aerogeneradores o Small Wind Turbines, por decirlas en inglés. Estas son máquinas aerodinámicas que básicamente tratan de convertir esa energía cinética que tiene el viento en electricidad. Ustedes pueden ver aquí los diferentes tipos que hay, donde hay máquinas de eje horizontal y aquí hay máquinas de eje vertical. Normalmente las máquinas de eje vertical son más utilizadas en lugares donde hay baja velocidad del viento debido a que presentan un mejor desempeño por el tema del arrastre del viento. Los tipos de máquinas horizontales, pues si ustedes se fijan, son las que siempre están en los grandes parques y es debido a que el viento fluye a esas alturas de una manera más laminar. Hay menos turbulencia, que eso es un parámetro muy importante para tener en consideración en entornos urbanos. En la imagen de la derecha se muestran básicamente ejemplos de turbinas verticales y de turbinas horizontales ya en aplicaciones reales, donde pueden observar aquí las diferentes configuraciones. Este tipo de máquinas básicamente se colocan en emplazamientos rurales y hay otras que se pueden colocar, como se ve aquí en la última foto, en la parte inferior derecha, en aplicaciones urbanas. Aquí hay básicamente diferentes clasificaciones donde varios autores, por ejemplo, pueden
clasificar las turbinas de gran tamaño, turbinas eólicas de pequeño tamaño, y esas pueden estar integradas a edificios como se ven aquí. Hay un edificio muy famoso en Dubái que tiene más o menos este aspecto y se pueden integrar en todas esas configuraciones. En esta imagen se muestra básicamente cómo se pueden combinar tanto de eje vertical como de eje horizontal las turbinas en la periferia de los edificios, y cómo se pueden desarrollar también algunos canales que pueden aumentar el flujo, vamos a decir, para lograr un efecto vector. Este autor básicamente categoriza la captación de energía eólica urbana en estas categorías que se ven aquí, que pueden ser turbinas independientes de los edificios, muy cercanos a ellos. Pueden ser otros que estén reconstruidos los edificios para adaptarle las turbinas. Hay un tema sobre las cargas dinámicas, la fatiga y esos efectos vibratorios que producen las turbinas integradas a edificios que deben de ser consideradas. Y esto es debido a que si un edificio, por ejemplo, de una edad determinada, 20 años, no tiene una estructura adecuada para integrar, ¿verdad? Esto hay que considerarlo. Pero sí hay un gran potencial, porque eso depende del tamaño de la máquina, y en tal sentido se pueden adaptar de una manera adecuada. Y en la imagen de la derecha se puede observar ya la integración de turbinas eólicas en edificios desde la arquitectura de ellos. Es decir, que se pueda ya diseñar considerando dónde se va a colocar la turbina. Y en ese sentido, pues, esa parte es súper interesante porque ya se está preparando a futuro en una planeación urbana el aprovechamiento de la energía, de la energía eólica en las edificaciones. Aquí básicamente se muestran las diferentes clasificaciones de las pequeñas turbinas eólicas. Normalmente la más utilizada es la norma, la clasificación basada en la IEC, que ya mencioné, y son turbinas que tienen una potencia de menor o igual a 50 kilos y tienen un área de barrido de rotor menor de 200 metros cuadrados. Hay otros países donde tienen también normas locales que ellos básicamente regulan. Por ejemplo, Estados Unidos tiene que una pequeña turbina es del orden de los 100 kilos hacia abajo y no tiene un límite de área de barrido. Por ejemplo, China considera que es una turbina menor de 75 y no tiene área de barrido. De los países más, vamos a decir, top en esos temas de investigación está Reino Unido, está China por la cantidad de la población, ¿verdad? Evidentemente, y los países nórdicos. Entonces, comentando un poco sobre los parámetros importantes, uno de ellos es la velocidad del viento, que ese es el principal parámetro para determinar cómo varía el viento en función del tiempo y del espacio. Acá nosotros podemos ver la ecuación de la potencia que se puede obtener del viento, y es un medio de la densidad por el área de barrido del rotor por la velocidad elevado al cubo. Y luego eso se multiplica por un coeficiente de rotor, ya que hay un límite, vamos a decir, donde la turbina no puede convertir más energía cinética del viento en potencia. Entonces, básicamente, en esa fórmula se puede ver que la potencia es directamente proporcional al cubo de la velocidad. Por eso es muy importante medir la velocidad, ya que, por ejemplo, la densidad varía muy poco con relación a los cambios de temperatura de un emplazamiento. Y usualmente se muestra esa velocidad del viento en un diagrama polar donde se gira 360 grados con respecto al norte, y esto entonces se llama la rosa de los vientos.
Otro parámetro importante es la intensidad de la turbulencia, que eso es una relación entre la velocidad media y la desviación estándar de esa velocidad media. Eso también se conoce como el coeficiente de variación en matemática financiera, y pues ese índice nos indica qué tan turbulento es el viento. O sea, cuando hay muchas ráfagas y hay mucha variabilidad. Acá básicamente se tiene como un tope de un 25% de intensidad de la turbulencia. Ya cuando la intensidad de la turbulencia excede el 25%, se considera que es demasiado turbulento, según esta fuente. Otro parámetro importantísimo es la distribución Weibull, donde se usa ampliamente. Y aquí la distribución, pues es una distribución muy utilizada en el viento para el análisis. Y entonces se construye basado en probabilidades y se usa un parámetro de forma y un parámetro de escala. Normalmente el parámetro de forma adoptado es igual a 2, y ahí ustedes pueden observar una imagen de con qué frecuencia ustedes esperan una producción de potencia a una determinada velocidad en el eje X. Una variante de la distribución Weibull es la de Rayleigh, que es cuando se usa el coeficiente de forma igual a 2 estándar, y se ha determinado normalmente que para velocidades muy bajas la distribución Weibull no es muy precisa en la prospección del viento, pero sí es por su forma y adaptabilidad a aplicaciones experimentales, arroja muy buenos resultados. Aquí pues básicamente hay que conocer primero el perfil del viento, porque el viento, como se puede observar aquí en esta figura, donde hay varias casitas simuladas, se tiene una altura promedio de esas casas, y el viento a entre 2 y 5 alturas de la altura promedio de los obstáculos está, vamos a decir, interrumpido de su flujo normal. Entonces, todo esto en la parte urbana, eso crea una turbulencia del viento que hay que saber analizarla. Y esa variación instantánea de la velocidad del viento en función de la altura es muy importante. Así también como la variación estacional de la velocidad del viento en función de la altura, porque puede variar tanto al tiempo y así también como el espacio, porque la geografía es muy importante en la forma en cómo el viento se comporta a través de la ciudad. Acá básicamente hay dos leyes que son las que más se utilizan, que está la ley exponencial y la ley del perfil logarítmico, donde ustedes pueden aquí observar las ecuaciones, que es básicamente una relación de las alturas y la velocidad. Entonces, como ya mencioné, en una aplicación de prospección, se debe de conocer la velocidad a diferentes alturas. Se supone que aquí, cuando ustedes ven que viene ese perfil de velocidad, que a medida que se aleja del suelo, pues la velocidad tiende a ser mayor y se encuentra con un obstáculo, ocurre esta parte que se ve aquí, que es una depresión, y aquí hay un remolino, y esa parte de la turbulencia pues afecta. Entonces, ¿qué es lo ideal? Determinar la correcta ubicación de la turbina integrada a una edificación, y también tanto como la ubicación como el tipo de máquina que pueda trabajar ahí de una manera óptima, porque es importante que se seleccione la máquina idónea para maximizar la producción de energía y tener ahí pues un equilibrio, ¿verdad?, entre inversión y retorno. Considerando también las ventajas ambientales que este tipo de tecnología arroja. Ok, hablando un poco de los métodos, básicamente la literatura se reporta esos 5 métodos que se muestran acá, que son la prospección in situ o medición in situ, está la mecánica del fluido computacional, está la predicción numérica del clima, o también conocido como los sistemas GIS o atlas eólicos, los túneles de viento y los métodos analíticos. Yo me voy a enfocar en los 3 primeros debido a que los métodos analíticos ya no son muy
no son muy utilizados debido a la complejidad y estar resolviendo ecuaciones diferenciales. Entonces uno ahí usa los software asistidos para simulación, que son software numérico, y los túneles de viento pues llevan un costo considerable para el estudio del parámetro, pero todos tienen su complemento y su ventaja. No es que uno sea mejor que otro, sino que en función de la necesidad y de los recursos disponibles como tiempo, dinero, uno opta por tomar 2 o 3 de ellos. En tal sentido, pues vamos a ir viendo los 3 primeros a continuación. Entonces, aquí quiero mostrar de lo general a lo particular en el sentido de resolución espacial. Cuando nosotros tenemos una ciudad, nosotros podemos hacer una predicción numérica del clima, que eso normalmente son, como ya mencioné, los atlas eólicos que están en la mesoescala. Entonces, básicamente, en la mesoescala se está hablando de un orden de lo mayor a los 200 kilómetros cuadrados o a los 200 kilómetros de perímetro de rectángulo o del cuadrado. Entonces, aquí en la microescala estamos hablando del orden de los 2 kilómetros, en los edificios están en el orden de los 100 metros, y ya en el orden de los 10 metros estamos, vamos a decir, como que ya en la microescala, haciendo un análisis muy, muy pequeño. Entonces, cuando nosotros entramos a una página del clima, una página web, y podemos ver ahí la irradianza, la velocidad del viento, todas esas cosas en páginas muy conocidas, como la de la NASA, la de IRENA, entre otras entidades que proveen ese servicio. Ustedes pueden ver que siempre le dicen la magnitud buscada a una referida altura, a 50 metros, a 80 metros, a 100 metros, a 150 metros. Entonces, básicamente, estos son aplicaciones para conocer la magnitud, y esos valores que arrojan ahí son valores obtenidos a través de métodos numéricos. Esta básicamente es otra manera de determinar el viento en un lugar. Tiene básicamente la ventaja de que uno debe de colocar el instrumento idealmente, o los instrumentos idealmente donde iría colocada la turbina. Y de acuerdo a la norma IEC debe de permanecer ahí por lo menos 1 año. Entonces se deben de tomar registros cada 1 minuto o menos, y se deben de promediar cada 10 minutos. En tal sentido, el instrumento debe de mantenerse de una manera bien disponible. Este es aquí un caso de uno que se tenía en Inteco, un anemómetro, y aquí hay otro anemómetro. Básicamente eso estuvo registrando datos hasta un momento en el 2017. Y este que está aquí en esta imagen es uno que instaló la empresa Gejaina como entre el año 2003 hasta el 2010 en Barahona. Obviamente aquí hay una diferencia. Este tiene una torre de 30 metros y este está en un edificio sobre 20 metros de altura. Aquí tenía otro interés el estudio. No obstante, es muy interesante conocer a una altura de 10 metros. Entonces, el viento, ustedes saben, como ya se ha mencionado, varía durante el año y durante el tiempo del día. Ahí se construyen perfiles temporales muy diversos. Puede ser durante los meses, durante las horas del día, durante el trimestre, y se puede analizar y se pueden obtener ahí informaciones muy interesantes. También, aparte del viento, que se mide con anemómetros, la velocidad del viento y la dirección también, si no es con veleta, pero ya hay instrumentos que tienen, que registran ambos parámetros de dirección y de magnitud de velocidad. También se debe medir la temperatura, la presión barométrica, la humedad relativa, las precipitaciones, todos esos parámetros para seguir correlacionando y tener un análisis
bien robusto, que esas son las variables meteorológicas. Otra técnica que se usa mucho también es la mecánica de fluido computacional, o también conocida como CFD. Típicamente, aquí básicamente se ha empleado en los últimos años, en las últimas 2 décadas, porque ha crecido muchísimo los software disponibles. También se ha simplificado mucho y hay varias técnicas sobre básicamente aplicar los métodos de las ecuaciones, que eso es muy... La precisión de la simulación depende considerablemente de la selección del método de turbulencia, donde se tienen ahí los métodos de Reynolds promediado, también se tienen los métodos de remolinos equivalentes y también otros de remolino independiente. Y hay una gran configuración de uno y otro de ellos, complementándose en investigaciones muy recientes. Acá básicamente ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda la distribución anual de los artículos y revistas publicados en tal sentido sobre el CFD aplicado a escala urbana, y también pueden ver la distribución por categoría de estudios, donde ustedes pueden aquí ver que en la parte urbana estos básicamente análisis están teniendo un gran auge, por lo que ya les mencioné hace un momento. Y estos son software de simulación numérica, donde ustedes deben de construir un modelo en un software CAD. Normalmente se usa SolidWorks, Inventor, cualquier software de ese grupo, y luego entonces a ese modelo se le hace la discretización y todo ese tema que involucra definir el dominio y las variables físicas, y luego entonces se hace la corrida del análisis por una de las técnicas que ya se mencionó anteriormente. Ok, dentro del método propuesto, aquí básicamente tengo 5 pasos de una investigación reciente que estaba llevando a cabo sobre la caracterización de 2 ciudades. Una es la ciudad de Santo Domingo, otra es la ciudad de San Cristóbal, donde se tenía instrumentos tomando registros. Luego aquí se tiene el análisis de la data, tanto de los GIS, que son los mapas eólicos, los atlas eólicos, como ya mencioné, la medición en sitio, y luego de la medición en sitio hacer una simulación en CFD. Esto se debe a que, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero medir el viento en INTEC. Instalamos un anemómetro allá, fuimos a la ONAMED a ver qué registro ellos tienen, averiguamos con el antiguo aeropuerto de Herrera, y uno va correlacionando. Ok, si la velocidad proviene del norte, de su mayor tiempo, entonces vemos que en el aeropuerto de Herrera, en los registros que tenía, eso se puede corroborar. Luego va a la selección de la turbina, de la pequeña turbina, se hace una estimación de la energía producida anual con esta turbina dada y las condiciones del viento, y luego también se puede hacer una evaluación ambiental, en tal sentido de cuánto CO2 y otros gases de efecto invernadero se pudieran evitar que se emitan, sustituyendo o básicamente usando energía eléctrica proveniente de una fuente eólica urbana. Ok, aquí estamos hablando de los resultados y la discusión del caso de República Dominicana. El autor considera que los métodos idóneos para el estudio del viento en climas tropicales van desde una perspectiva general a lo particular, como ya mencioné anteriormente, los atlas eólicos, que pueden ver una ventaja, vamos a decir, aérea a nivel de la ciudad o a 30 metros de altura sobre el nivel del suelo. Pero luego vamos a la medición in situ, donde validamos que esas informaciones de los atlas eólicos es correcta, y medimos durante un año mínimo, de acuerdo, tomando registro cada un minuto de velocidad del viento, de desviación estándar, dirección del viento, la desviación estándar, y luego entonces eso se procesa
Y luego entonces, si queremos analizar un edificio o un sitio ya más pequeño, en cuanto a la escala espacial, usamos la técnica de mecánica de fluido computacional. Y aquí entonces venimos bajando de lo general a lo particular en términos espacial. Y en términos temporal, pues ya una buena base de datos, estas son variables estocásticas, se pueden ya tener una salida más adecuada basada en una fuente de datos robusta. Acá básicamente está una secuencia de actividades propuestas para esa valoración, donde básicamente los sistemas de información geográfica, que son los GIS que ya les mencioné, tenemos aquí la predicción numérica del clima, que son los atlas eólicos, informaciones de organismos, en este caso la ONAMED, que es la Oficina Nacional de Meteorología para el caso de República Dominicana. Luego está la medición en sitio, donde eso tiene que ver con colocar instrumentación, un data logger, crear la base de datos y luego analizar y emitir los reportes del lugar. Y también con el proceso de la simulación computacional, que tiene prácticamente tres macroprocesos, donde está el modelo geométrico, que lo voy a mostrar uno más adelante, básicamente las propiedades del material, que en este caso va a ser el fluido, el modelo físico, las condiciones de frontera, y luego entonces generarle ahí diagramas de contorno, diagramas vectoriales de presión, densidad, cómo varía, la velocidad también, y vamos a decir curvas de datos. Entonces, acá se ilustra de una manera esquemática en la imagen de la derecha esos procesos, principalmente para el caso de estudio que le he mencionado de INTEC y de Loyola, obtener la información de cuáles edificios vamos a seleccionar, cuáles cumplen con esa característica, porque lo ideal es que el edificio sea un edificio alto, en principio. Luego, analizar los parámetros del viento, seleccionar la turbina de eje vertical u horizontal en función del desempeño y calcular el potencial de energía que tiene. Básicamente, esos son los pasos que hemos seguido de esa investigación de Saija. Acá le comento, en INTEC se montaron dos anemómetros, como pudieron ver en la imagen que les mostré hace un rato, y en Loyola se montó un anemómetro. Estos dos estuvieron registrando a partir del año 2017 hasta finales, y básicamente el primer anemómetro de INTEC registró 200.000 datos, el segundo 152.000 datos. Y el de Loyola, que se montó en mayo del año pasado, registró hasta marzo aproximadamente 427.000 datos. Entonces aquí se puede observar para el anemómetro de INTEC, los dos primeros y el de Loyola, cómo ha sido su comportamiento. Aquí analizamos los periodos similares, mayo-mayo, aunque sea estos dos mayo 2017 y este mayo 2020. Entonces sí se puede ver ahí que en agosto y hacia diciembre es donde se espera una mayor velocidad del viento. Aquí en esta imagen se puede ver el desarrollo diurno, donde se ve por una escala de color que aproximadamente entre las dos, el periodo 14 y el periodo 16, es donde hay una mayor velocidad de viento. Esto puede ser muy bueno porque en esa hora aquí, que es un país tropical y se genera mucha carga, vamos a decir, en cuanto a refrigeración, esto pudiera, vamos a decir, reducir un poquito otros consumos y aliviar eso. Sí, se puede ver aquí que la velocidad promedio es de 2.3, 2.5 y 2.1 metros por segundo para los casos de INTEC anemómetro 1, INTEC anemómetro 2 y el anemómetro de Loyola, respectivamente. Aquí se muestran las rosas de los vientos. Hay una tendencia en que en los tres lugares, básicamente, el viento proviene de la zona norte en mayor frecuencia.
y están escaladas las escalas de la magnitud de estos círculos que andan entre 1,5 metros. Se puede ver que en agosto, en este caso, fue que hubo una mayor intensidad, al igual que en este caso el anemómetro en Inten. Y en este caso, en que se ubicó en Loyola, en agosto y diciembre se registraron mayores intensidades, que el viento proviene normalmente a 45 grados norte, pero sí tiene básicamente la misma tendencia. Esta es la curva de distribución Weibull. Ustedes pueden ver aquí, lo ideal es que esta curva, el área bajo la gráfica, se encuentre más hacia la derecha, indicando que hay más horas del año trabajando o esperando un viento de esa magnitud. Aquí pueden ver los factores, el factor de escala y el factor de forma de la distribución Weibull. Como se puede ver aquí en la línea gris, en Loyola se espera un mayor tiempo por debajo de los 3 metros por segundo, ya que tiene un sesgo más hacia la izquierda. Esta curva nos dice que se esperan muy pocas horas en el año, en el orden de un 5% con velocidad de 5 metros por segundo, donde la que mayor se puede observar ahí es de 2 metros por segundo, para un 35% aproximadamente el caso de Loyola, y los de Inten andan entre un 32 a un 28%. Esto es la intensidad de la turbulencia. Aquí pueden ver, según NREL, que se categoriza como baja por menor de del 10%, moderada entre el 10% y el 25% y alta por encima del 25%. Entonces, en todos los casos, hay aproximadamente un 30% a un 40% de intensidad alta. El resto, en el orden del 60%, una alta moderada, alta baja, o moderada baja, perdón. Entonces, en tal sentido, pues esto depende muchísimo también de dónde se hayan colocado los instrumentos y si queda un edificio adelante, si queda un borde cerca del techo. Entonces, todo eso, un árbol que se encuentre a 15 metros, todo eso influye en los registros de la magnitud. Y evidentemente aquí se puede ver que la intensidad de la turbulencia es bien baja a medida que aumenta la velocidad. Ustedes pueden ver que aquí se tuvieron velocidad de 9 metros por segundo en muy poco, vamos a decir, tiempo, y aquí se obtuvieron de 7 metros por segundo muy pocas veces. Y a medida que la velocidad tiende a ser cero, la turbulencia es mayor, porque hay ahí que de un momento donde hay una gran velocidad cambia a una velocidad muy baja, entonces la desviación estándar aumenta muchísimo y eso hace que suba la intensidad de turbulencia. Básicamente, esta tabla muestra la estimación de energía que se puede esperar en el año para cada anemómetro en la ubicación que ellos obtuvieron, y para el caso de las velocidades del viento en esta columna, aquí se usó un instrumento de 10 kilos de potencia, una turbina vertical a modo, vamos a decir, analítico, y se espera que genere en el orden de los 200 a 300 kilovatios hora año, ubicado exactamente donde estaba el anemómetro. No obstante, las turbinas deberían de ir un poquito más altas y en otras condiciones. Usando el caso anterior, aquí se hace una estimación en las ciudades. Aquí se tiene, por ejemplo, esa energía producida por cada una de las turbinas. Se seleccionan una cantidad de turbinas por edificio. Seleccionamos 5. Aquí se tiene un número de edificios, que eso lo podemos encontrar con una página como Google. Por ejemplo, el criterio es filtrar cuántos edificios hay en Santo Domingo que exceden los 40 metros de altura. Bueno, hay 190 edificios. Entonces yo voy a poner, a simular que hay 95 con este anemómetro y 95 con el otro. Y esto es la ciudad de San Cristóbal, pues entonces simulamos 25 edificios que cumplen ese criterio. Entonces, solo para recordar que ya nos queda poquito tiempo para que termine la sesión,
Así que Ah, para ok. ir resumiendo la presentación y pasamos a la ronda de preguntas porque vemos ya que hay varias preguntas que están en la sección. Así que para que Ah, bien, perfecto. ¿Qué tiempo me queda? pongámosle como unos 3 a 5 minutos máximo. Ok, está bien. 3 minutitos, sí, sería bueno. Ok. Bien, entonces rápidamente con ese factor de emisiones, que es el factor que está ahora mismo establecido en República Dominicana, lo usamos preliminarmente, podemos ver aquí que se pueden evitar 197 toneladas de CO2 anualmente. Esta es la simulación que se estaba desarrollando en Intega. Ahí pueden ver el CAD antes de ser discretizado, el dominio, para correr la simulación de CFD. Esto está en proceso de ejecución y básicamente aquí era que estaban instalados los anemómetros. Entonces, bueno, en cuanto un poquito a los retos, aquí básicamente estoy citando al señor Robstrom, que ganó en el KTH el premio del 2021. Y nosotros, la humanidad, tenemos el reto de reducir nuestras emisiones globales para el 2030. Tenemos que mantener el ecosistema saludable y también luego al 2050 tenemos otra etapa de alcanzar cero emisión. En tal sentido, nosotros debemos de ir creando sistemas resilientes y tenemos que trabajar en esa línea para tanto a nivel centralizado como descentralizado poder alcanzar esos objetivos. En cuanto al plano local, en cuanto a la resolución, perdón, a la regulación, en la ley que trata el tema de las energías renovables, hay que identificar por qué no se han instalado pequeñas turbinas eólicas en edificios. Son un poco más costosas que los paneles y evidentemente hay que ver si se puede actualizar el incentivo y el enfoque que se está teniendo para eso, porque aunque quizá hay instalada, no hay registrada en el programa. Instituciones públicas y privadas deberían de hacer una sinergia. Por ejemplo, la UNAMED, que ya he mencionado, cuando uno se acerca no tienen registro, una buena base de datos de mucho tiempo o la tienen muy diseminada. Por ejemplo, uno ahí se auxilia de las informaciones de los aeropuertos. Las universidades que estamos investigando este tema, deseamos el apoyo de empresas y trabajar en conjunto, así como que otros participantes se incorporen y se animen. Luego hay que analizar la parte de la factibilidad. Ustedes saben, estamos en una ruta ciclónica. A esto también, por otro lado, hay que hacerle un análisis económico y la dimensión ambiental. Todo eso va relacionado con la sostenibilidad. A veces la parte ecológica es muy importante, aunque la económica no sea tan factible. Aquí está básicamente un mapa de los ciclones en los últimos 30 años en la República Dominicana, donde se espera que cada 3 años y medio ocurra un evento. Y en ese caso, la resiliencia del sistema debería de ser considerada si se quita o las turbinas resisten. En cuanto al futuro, dos conceptos rápidos, el blockchain y la descarbonización, que el blockchain es ya, como ustedes conocen, un paradigma nuevo para interconectar las empresas la distribuidora con los usuarios, que ustedes en su propia casa puedan intercambiar energía que produzcan y en vez de ser consumidores sean prosumers. Entonces, en ese caso, se mantenga esa dinámica. Esa tecnología, como se usa en el Bitcoin, puede ser la que administre todas esas transacciones. Y en cuanto a la descarbonización, pues totalmente, como ya he mencionado, esto es una opción para ir descarbonizando y poder uno ser autónomo en la producción. Algunas bibliografías. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, Alexander. Bien, ya el tiempo lo tenemos cortito, pero vamos a hacer unas preguntas para evitar las respuestas. Bien. Sí. Entonces, la primera pregunta es que si se posiciona un generador eólico, una turbina, muy cerca de otra, ¿podría esto afectar la eficiencia del conjunto o afecta la distancia en que están los generadores en el rendimiento?
Sí, afecta. Normalmente se separan 3 diámetros de rotor, porque, por ejemplo, cuando se tiene una turbina y se tiene un obstáculo determinado antes de llegar, el viento llegar a la turbina, y el obstáculo tiene una altura H, el viento se repone a veces 8 y 10 H, o sea, la altura del obstáculo, el viento se viene a reponer 10 veces que pasa esa altura del obstáculo. O sea, que si tiene 3 metros, a 30 metros el viento coge otra vez vamos a decir, su flujo laminar. Y sí, igual que el concepto de gran escala, se deben diseminar lo más posible. Ok, aquí tenemos otra pregunta, esta va a ser la última del día ya. Que ¿cómo se compara el costo de esta tecnología en comparación con otras fuentes renovables a nivel local? Bueno, las turbinas eólicas tienen un costo mayor que los paneles solares, debido a que los paneles solares son elementos que se ponen y que están estáticos. Las turbinas son elementos mecánicos que están en movimiento. Eso involucra mantenimiento, desgastes, entre otras cosas. El costo, de la razón del costo como tal, no lo conozco, pero entiendo que anda en el orden de 1.5 a 2 veces lo que equivale el costo de los paneles. No obstante, ya he mencionado otra ventaja. Las turbinas están en funcionamiento las 24 horas del día, siempre que se seleccionen y se coloquen en un lugar idóneo, pero los paneles están en funcionamiento las horas del sol. Entonces ahí hay que ver una complementariedad y también de resiliencia de un sistema que hay que analizar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para ya cerrar con la charla de hoy, tenemos una pequeña encuesta que les va a estar apareciendo en un momento. Dura unos pocos segundos. La pregunta dice: ¿solo requiere de vientos moderados para la generación de energía y países como China poseen más de 400,000 instalaciones? Creo que la pregunta está suficientemente fácil. Muy bien, ya tenemos las respuestas y el 90% de los que contestaron eligieron bien. La energía mini eólica urbana es la que tiene esos requerimientos y condiciones. Muy bien, bueno, eso ya es todo por el día de hoy. Tenemos un ligero descanso de 10 minutos para pasar a la próxima charla, que será de ciudades hiperconectadas. Ya tienen el enlace en el chat y ya los que se registraron tienen que tener el link. Así que nos vemos allá. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias, Justin, nuestro moderador de la sesión de hoy, a Alexander por su maravillosa presentación. Nos vemos en la siguiente sesión. Se la escribí en el chat para que lo vean. Ciudades hiperconectadas, ahí está el link. Y los que vimos que habían varias preguntas que no se pudieron responder por cuestiones de tiempo, entonces nada, le pueden enviar un email a Alexander si se quieren contactar con él y quieren seguir la comunicación, entonces le escriben a su correo y ahí pueden ver si, bueno, si se pueden responder estas preguntas que quedaron pendientes. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente sesión.